Hoy día vamos a ver lo que es la organización política del Estado chileno, ¿ya? Hay un montón de conceptos, así que es muy importante que tengan el cuaderno a mano, porque vamos a hacer algunas definiciones, ¿ya? Conceptos que de alguna forma hemos escuchado todo el tiempo, pero a lo mejor no sabemos muy bien a qué se refiere, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, siempre que nosotros hemos hablado del Estado, que el Estado tiene que estar a cargo, que el Estado no hace esto, que el Estado no hace esto otro. Y acá tenemos una definición de lo que es Estado, pero hay muchas definiciones del concepto Estado para que más o menos vayamos entendiendo. Por ejemplo, acá tenemos una de un personaje que igual ha trabajado mucho con estos temas de política, que se llama Max Weber, ¿ya? Y este señor es un sociólogo, ¿ya? También fue economista, historiador, es de Alemania, ¿ya? Y es considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, ¿ya? Y este tipo plantea de que el Estado es aquella comunidad humana que al interior de un determinado territorio reclama para sí, con éxito, el monopolio de la coacción física legítima. Y uno puede decir, chuta, pero ¿qué quiere decir con esto este señor? ¿Ya? Cuando ahí dice coacción, ¿ya? Es importante que todas estas palabras vayamos tratando de entenderlas, ¿ya? Cuando hablamos de coacción, en términos simples hablamos de fuerza o violencia física, ¿ya? O puede ser también psíquica. Eh, pero en términos de derecho, cuando hablamos de conceptos de derecho, ¿ya? Se verifica el poder legítimo, ¿ya? Para imponer de alguna forma una idea, para imponer el cumplimiento de alguna idea, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de un Estado, ¿ya? El Estado significa, de alguna forma, cuando un grupo de personas finalmente se apodera de un territorio y comienza a implementar leyes, ¿ya? Y que la gente que vive en ese determinado territorio tiene que cumplirlas, ¿ya? Eso en términos generales, para que ustedes entiendan, significa un Estado, ¿ya? Ahí dice comunidad humana, es decir, un grupo de personas, ¿ya? Que viven en un territorio y que es un grupo pequeño que de alguna forma controla a la mayoría de la población, ¿ya? Impone leyes, ¿ya? Para que se cumplan. A eso se refiere con un Estado, ¿ya? Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta referente a esto. No se entiende muy bien cuando hablamos de un Estado. A ver, vamos a preguntar acá porque de repente no hablan nunca. Estoy seguro que hay más de alguna duda. Eh, a ver. Tenemos acá Villagra. ¿Está por ahí Villagra? Dígame, profe. ¿Cómo está, Sebastián? Pues soy usted. Aquí estamos también, pues, tratando de despertar un poco. Oiga, ¿se entendió más o menos qué significa Estado, no? ¿O todavía estamos con No, problemas? sí, sí se entendió. ¿Ya? Tratemos de hacerlo más simple. Ahí, por ejemplo, tenemos una definición de un sociólogo y todo el cuento, pero sería bueno que pudieran anotar lo que les voy a decir ahora cuando hablamos de un Estado, ¿ya? Estado, por ejemplo, podemos poner ahí, eh, ¿cómo se llama esto? Conjunto, podrían poner ahí conjunto eh, de instituciones, ¿ya? Que las personas obviamente que están administrando acá trabajan en instituciones. Entonces, conjunto de instituciones que posee la autoridad, ¿ya? Para establecer normas y regular una sociedad, ¿ya? Eso podríamos definirlo
súper simple, para que sepan bien lo que es un Estado, ¿ya? Conjunto de instituciones, entonces, que posee la autoridad para establecer normas y regular una sociedad, ¿ya? Eh, en un territorio determinado. Eso podríamos definirlo como Estado para que se pueda entender un poquito mejor en términos más simples, ¿ya? Entonces sería bueno que tuvieran eso porque obviamente después la evaluación, esta evaluación, obviamente hay que comprender mucho el significado de los conceptos, ¿ya? Pero eso ahí es importante que usted sepa las definiciones. Entonces eso es un Estado, muchachos, ¿ya? Para que nosotros entendamos en términos más simples, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que obviamente el Estado está compuesto por lo que está en pantalla, ¿ya? La nación, el territorio, la soberanía, poder y el bien común, ¿ya? Estos son los elementos que componen un Estado. Nosotros ya dimos la definición del Estado, entonces, era un conjunto de instituciones que posee la autoridad para establecer normas, ¿ya? Y regular a la sociedad en un territorio determinado. Y los elementos que componen un Estado, estamos hablando de la nación. Vamos a preguntar acá, y lo voy a preguntar nuevamente porque recuerdo muy bien que en primero medio, al primero G, al primero H y al primero I, me acuerdo, del año 2018, le hice esta misma pregunta a todos ustedes, los primeros días de clase. Así que vamos a ver si en este último año ya recuerdan algo de lo que les pregunté. Vamos a preguntar acá, ¿qué es lo que es nación? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es nación? A ver si aprendieron algo todos estos años. ¿Qué es lo que es nación? Recuerdo, borro muy bien ese día, ¿eh? Me acuerdo que preguntó eso, profe. Dígame, Bello. Yo creo que es como todo lo que ha nombrado ahora, pero con el territorio así como nacional, así como a nivel país, la distribución de todo lo que han nombrado del territorio, la soberanía, el poder y todo eso, y cómo lo conjuntan todas las personas, así. Perfecto. Ahí tenemos ya una idea bien clara ya. Pero cuando yo le hablo, por ejemplo, el tema de nación, es mucho más simple. Yo les dije que había que como tratar de basarse de la palabra nación, de dónde proviene esta palabra. Nación. ¿Recuerda alguien o no? A ver, tenemos ahí conjunto de personas del mismo origen. Perfecto, ahí tenemos una definición. Es una definición que uno puede encontrar en la actualidad, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando yo les hablaba de nación, ¿ya? Acuérdense y recuerden bien siempre, nación viene del concepto nacer, ¿ya? De la palabra nacer. En términos simples, tal como acaba de decir acá Villagra, es un conjunto de personas de un mismo origen, especialmente un conjunto de personas que nace en un mismo lugar, ¿ya? Entonces, claramente el Estado, que estamos acá revisando, nosotros en Chile tenemos un Estado-nación, porque tenemos un Estado y la mayoría de las personas que habitan en este Estado chileno, obviamente nació en el mismo lugar, ¿ya? A eso se refiere con la nación, ¿ya? Un conjunto de personas bien simple que nace en un lugar específico, ¿ya? En común. A eso se refiere con nación. Y ese lugar es el territorio, ¿ya? Y cuando hablamos de territorio, para que vayan poniendo ahí, porque todo lo que estoy explicando ahora tienen que irlo poniendo en el cuaderno, ¿ya? Cuando hablamos de territorio en términos bien simples, coloquen ahí, es un elemento del Estado, ahí estamos viendo acá, es un elemento del Estado, eh, y se podría definir simplemente como la porción de tierra
que corresponde legalmente administrar a una nación. ¿Ya? Entonces, estamos definiendo, y para que usted vaya viendo que las definiciones que estamos haciendo son súper simples, súper breves. ¿Ya? Nación, lo acaba de decir acá Villagra, conjunto de personas, y podríamos poner ahí que nace en el mismo lugar, ¿cierto? Y territorio, podemos decir que es la porción de tierra que corresponde legalmente administrar a una nación. ¿Ya? A eso se refiere con el territorio. ¿Ya? Otro concepto, para que vayamos viendo ahí también, soberanía. ¿Ya? Y cuando hablamos de la soberanía, obviamente la soberanía nacional, para que usted entienda en términos bien simples, podríamos definirlo como la autoridad, podríamos ponerlo ahí, autoridad que de alguna manera tiene el poder político, autoridad que tiene el poder político, ¿ya? A través de votación popular. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de soberanía, entonces, siempre cuando hablamos de soberanía es como la voluntad del pueblo, ¿ya? Pero obviamente el pueblo elige un representante para que tenga la autoridad. Entonces, cuando hablamos de esa soberanía, es que el pueblo tiene el poder, pero el pueblo finalmente, a través del voto, a través del sufragio, entrega su poder en una autoridad. ¿Ya? A eso se refiere con soberanía. ¿Ya? Y obviamente eso después se plasma en el poder. Y cuando hablamos del poder, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podemos hablar de los poderes del Estado, ¿ya? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder está dividido en tres en Chile, ¿ya? Por lo tanto, esas cosas tenemos que ir entendiendo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del poder, es el poder que está dividido en tres, ¿ya? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y el último concepto es el bien común. Es una palabra de repente muy repetida. ¿Qué significará bien común en términos de derecho? ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos del bien común, para que lo entendamos un poquitito mejor, podemos definirlo de la siguiente forma. El bien común es de alguna forma donde todas las personas que viven en comunidad, ¿ya? Pueden obtener beneficios, ¿ya? Entonces podemos definir eso, el bien común es en donde todas las personas que viven en comunidad pueden obtener beneficios, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Y también, de alguna forma, estos beneficios pueden colaborar en temas, por ejemplo, de salud, pueden obtener beneficios en temas educacionales, ¿ya? En temas de vivienda, ¿ya? Cuando hablamos del bien común, muchachos, siempre nos referimos a cosas que están a nuestro alrededor y que sean para beneficio de la comunidad, ¿ya? Que no beneficien por un tema particular individual. Acá el bien común tiene que servir para todos, no para algunos. Por eso cuando hablan del bien común, se refiere cuando están discutiendo políticas de repente, están discutiendo leyes, pero que esas leyes vayan en beneficio de todos, ¿ya? Por ejemplo, cuando se discute de que a lo mejor el cobre, acá en Chile el cobre, como que esa distribución de la riqueza del cobre debería estar distribuida a lo mejor en mejorar la educación, en mejorar la vivienda en Chile, y claramente ahí no tenemos un bien común, porque lamentablemente la mayor parte del cobre como que beneficia a unos pocos, ¿ya?
Entonces ahí no tenemos reflejado el bien común, ¿ya? El bien común se ve también, por ejemplo, en la administración de algún municipio, una municipalidad, ¿ya? Y trata de alguna manera que esos recursos que tiene la municipalidad que sirvan para el bien común o el bien de la comuna, ¿ya? Para que la gente tenga beneficios, ¿ya? Que saque provecho de algún beneficio que entregue, ¿ya? A eso se refiere entonces con el bien común. Y todos estos que estamos mencionando son elementos que componen un Estado, muchachos, ¿ya? Entonces es muy importante que sepamos bien de qué se trata cada de este tipo de elementos, porque el Estado, como habíamos dicho, es el que está a cargo de todas estas cosas, ¿ya? El Estado está a cargo de, de ejercer el pleno derecho que tiene la nación, el territorio, soberanía, el poder y el bien común, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cómo es la administración del Estado? ¿Ya? ¿Quién está a cargo de esta administración? De todo lo que estamos viendo acá, de la nación, del territorio, de la soberanía, poder, bien común, ¿quién está a cargo de esto? ¿Ya? Y acá dice que la administración del Estado le corresponde al presidente de la República. O sea que en este momento Sebastián Piñera es quien está a cargo de la administración del Estado, ¿ya? Y dice ahí que tiene funciones de gobierno, pero también tiene funciones administrativas, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de gobierno? Dice ahí, dirigir el país buscando el bien común. O sea que todo lo que supuestamente debiera hacer Sebastián Piñera y su gobierno, los ministros, deberían dirigir el país buscando el bien común, o sea, los beneficios de la mayoría de la gente. De alguna forma, él tendría que estar velando porque nosotros tengamos beneficios y que porque tengamos de alguna forma derechos en comunidad, ¿ya? Que la administración no sea para beneficio de unos pocos, sino que la administración sea beneficio para todo el país, ¿ya? A eso se refiere con las funciones de gobierno. Y cuando hablamos de función administrativa, obviamente todo esto del bien común, de buscar, por ejemplo, cuando dice los ministerios, cuando hablamos del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿ya? Ministerio de Economía, todos esos ministerios de alguna forma tienen que buscar el bien común, ¿ya? El beneficio de la ciudadanía, el beneficio de todos nosotros, ¿ya? A eso se refiere. También tenemos intendencias, gobernadores y otros órganos de gobierno y servicios públicos, ¿ya? Y aquí es muy importante tenerlo en cuenta porque todos sabemos ya que este fin de semana, este sábado y domingo, son las votaciones, las elecciones principalmente de alcaldes, de concejales, pero también tenemos las elecciones de gobernadores, ¿ya? Y es un cargo nuevo, porque antes no existía este cargo en cuanto a que tengamos que votar, ¿ya? Antiguamente, para que ustedes sepan, los gobernadores, ¿ya? Eran elegidos por el presidente de la República. A partir del año 2017 se hizo una reforma constitucional en donde se establece de que a partir de esta elección del año 2021, la elección que va a estar ahora este fin de semana, los gobernadores ahora van a ser elegidos popularmente, ¿ya? Las personas finalmente van a definir quién va a ser gobernador, ¿ya? ¿Y qué significa este gobernador? Significa que de alguna forma él va a administrar la región, ¿ya? Es decir, que el cargo de gobernador va a haber 16 gobernadores en Chile, ¿ya? Y cada gobernador va a estar a cargo de cada región, ¿ya? Porque hasta el momento ya tenemos 16 regiones en Chile, ¿ya? Entonces este cargo ahora va a ser elegido popularmente. Antes era designado por el presidente. ¿Cuáles van a ser ahora los cargos designados? Es decir, que el presidente los va a elegir. Las intendencias, ¿ya? Las intendencias, ¿ya? ¿Y qué significa ser intendente? Significa de alguna manera estar a cargo de la provincia, ¿ya? Ahora vamos a tratar de entender un poquitito eso, porque estoy seguro que
de alguna forma están complicados. A ver, vamos a preguntar acá. A ver, Ignacio Roa, ¿está por ahí, Ignacio? Acá, profe. ¿Cómo está, estimado? Bien, bien. Muy bien. Oiga, si yo le pregunto a usted, ¿cuántas provincias hay en la región metropolitana? ¿Tiene alguna idea usted de eso? O provincia no me dio. ¿No? ¿Conoce alguna provincia? ¿Alguien No, conoce acá? ahí Me refiero a la región metropolitana solamente. ¿Alguien conoce cómo se llaman algunas provincias? ¿Tienen Pero, alguna idea profe, de eso? qué significa una provincia? Vamos a explicar ahora a Bello para que quede claro. Por eso saqué el PPT para explicarle ese tema de qué es lo que es una provincia y quién está a cargo de la provincia, que ahora va a cambiar el tema. Entonces ahora yo les voy a proyectar un mapa para poder explicar un poco el tema de qué es lo que es una provincia, qué es lo que finalmente... Bueno, porque las regiones ya me imagino que ya se las saben, ¿o no? Cuando uno viaja a algún lugar y ya sabe ya a qué región va, ¿ya? Pero el tema de las provincias a lo mejor es un poquito más complicado, ¿ya? Nosotros, bueno, todas las regiones tienen provincias, ¿ya? Profe, Dígame. ¿no? Creo que eran como 6. Santiago, no me acuerdo cuál más. Con la cordillera, no me acuerdo. Mira, ahí tenemos una idea. Mendibori está calladito nomás, pero tiene alguna idea muy clara ya. Claro, tenemos una provincia que se llama Santiago. También tenemos otra provincia que se llama Cordillera, ¿ya? Pero hay otras más. Nosotros vamos a tratar de entender un poco eso, ¿ya? Eh, para poder explicarle acá de qué se trata. Acá se las voy a proyectar, ¿ya? Vamos a buscar el típico Wikipedia, porque de repente uno dice, Wikipedia como que tiene información falsa, pero de repente en temas de estadística es bueno verlo, ¿ya? Acá les voy a proyectar, muchachos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos que saber que cada región tiene varias provincias, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Por ejemplo, en Santiago, cuando nosotros hablamos de la región metropolitana, tenemos a Chacabuco, Cordillera, la provincia de Maipo, Melipilla y la más conocida Santiago y Talagante, ¿ya? La mayoría de nosotros, ¿ya? Vive de alguna forma en la provincia de Santiago, ¿ya? Y la provincia de Santiago tiene obviamente las comunas Cerrillo, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, todas las comunas como más conocidas de la región, ¿ya? Las que están más cerca, alrededor del metro, ¿ya? A eso se refiere con las comunas de la provincia de Santiago. Pero, por ejemplo, quienes viven en Puente Alto no pertenecen a la provincia de Santiago, pertenecen a la provincia Cordillera, y la capital es Puente Alto, y tiene Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, ¿ya? A lo mejor hay otros que viven en San Bernardo, y San Bernardo también no pertenece a la provincia de Santiago, pertenece a la provincia de Maipo, ¿ya? Y la capital es San Bernardo. Y ahí está Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo, ¿ya? Por lo tanto, muchachos, cuando nosotros hablamos de las provincias, se refiere a la administración de varias comunas, ¿ya? Provincias administran varias comunas, ¿ya? Y de esta forma a lo mejor se plasma, ¿ya? Por ejemplo, todo esto que está acá es la región metropolitana, pero la región metropolitana está dividida por provincias, ¿ya? Y las provincias administran varias comunas. Así está administrado el territorio en cuanto a las regiones. Acá estamos viendo solamente la región metropolitana, pero todas las regiones, las 16 regiones, se dividen en provincias, ¿ya? Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 provincias, ¿ya?
son 6 provincias acá en la región metropolitana, y obviamente la provincia de Santiago es la que tiene la mayoría de las comunas, ¿ya? Eso es para que más o menos entiendan. Muchachos, ¿alguna duda, alguna consulta a esto? ¿Se entiende más o menos de qué se trata, no? Profe, y entonces, ¿qué es un distrito? El distrito, eso es muy, muy buena pregunta, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de distrito, se refiere a una administración no geográfica, ¿ya? Se refiere a una administración más de carácter político, especialmente cuando uno tiene que votar, ¿ya? Hay diputados y hay senadores que representan a distritos. ¿Y qué significa esto? Que es una forma de administración, pero que no tiene que ver con esto que estamos hablando, tiene que ver como, con una forma de administración política, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando, por ejemplo, vemos a los constituyentes que están ahí haciendo propaganda, dicen, no, yo soy el del distrito 11, del distrito 12, ¿ya? Y acá, por ejemplo, mira, para que entiendan, los vamos a poner distritos en Chile, para que veamos bien. De alguna forma, es una, acá dice acá, de la división electoral, ¿ya? Cuando hablamos de las elecciones, cuando uno tiene que votar, está administrado por distritos, ¿ya? Vamos a poner acá. A ver, a ver. Distritos, son distritos electorales. Ahí está. Esto tiene que ver especialmente, como le estaba diciendo, con la forma de administrar políticamente los territorios, ¿ya? Se nos encuentra acá el apartado especial. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro país tiene 155, ¿ya? 155 diputados, ¿ya? Y de alguna forma eso está dividido por distrito para que ellos puedan de alguna forma representar mejor a la gente. Por ejemplo, acá dice la región de Arica, ¿ya? Dice acá que tiene, esa región tiene 2 senadores y 3 diputados, ¿ya? Y se divide de alguna forma en estas comunas que están acá, ¿ya? Y el distrito 1 como que contempla la administración política de esas comunas, ¿ya? El distrito número 2 contempla la administración política de estas otras comunas, ¿ya? Entonces, muchachos, para que ustedes entiendan un poco, cuando hablamos de los distritos, hablamos especialmente de administración política, ¿ya? No tiene que ver con lo que estaba hablando yo de la administración del territorio, pero en cuanto a la geografía. Esto es una administración política. Por ejemplo, acá el distrito 10 está compuesto por todas estas comunas que están acá, ¿ya? Para que tengan representación política, ¿ya? Son 8 diputados que corresponden a estas comunas que están acá. Entonces se administran esas comunas, estos diputados, para que puedan de alguna forma entregar soluciones y representar, ¿ya? Por ejemplo, el distrito 10, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago, ¿ya? Distrito 11 está compuesto por 6 diputados, ¿ya? La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén, Vitacura. Entonces, muchachos, ¿qué quiere decir esto? Para que ustedes sepan, el distrito es la administración política de las comunas, ¿ya? Para que tengan representación de la Cámara de Diputados y de los senadores. Y ahora, con el tema de las constituyentes, van a tener los mismos números, es decir,
por ejemplo, en el distrito 10, distrito 11, se va a elegir al mismo número que tienen los diputados los constituyentes. Es decir, por ejemplo, los que viven en el distrito 10 o 11 o 12, cualquiera, dependiendo lo que estamos revisando, dependiendo la forma que tienen ahí de administrar políticamente, van a tener a lo mejor 8 constituyentes, todas esas comunas, esos distritos, 6 constituyentes, 4, ¿ya? De alguna manera, muchachos, así se va a administrar políticamente los territorios, ¿ya? A eso se les llama distrito. Tiene que ver ya con representación política, ¿ya? En las comunas. Entonces, para que más o menos, no sé si se entiende lo que estoy explicando, muchachos, para que me confirmen. ¿Queda claro un poco ese tema, no? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, chiquillos, voy a cortar ahora la transmisión porque se nos va a apagar, así que vuelven todos porque quedan como 15 minutos más, ¿ya? Para explicar la última parte. Así que vuelven todos, por favor.